en este video te voy a hablar de una pregunta muy frecuente que suele salir en exámenes y es en las fuerzas de Starling para la filtración renal. ¿Listo? No confundir, ¿sí? Esto es diferente al mecanismo de Frank Starling. Bien, no te vayas a equivocar con esto. ¿Sí? Es una cosa diferente. Mecanismo de Frank Starling sucede en corazón y fuerzas de Starling estamos hablando del riñón. Bien. Bueno, entonces, para explicarte las fuerzas de Starling que actúan sobre el filtrado glomerular, lo primero que voy a hacer es tratar de dibujar de alguna manera aquí una cápsula de Bowman, ¿sí? Y luego, bien, acá tenemos la arteriola aferente, la arteriola eferente, bien, y luego acá vamos a tener la cápsula de Bowman, bien, y luego acá vamos a tener el asa de Henle, porción ascendente, porción descendente, porción ascendente del asa, ¿sí? Y conducto contorneado, bueno, acá sería conducto proximal, conducto contorneado distal. Existe una razón por la cual yo hice esto hacia acá y no hacia allá, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al mecanismo contracorriente. Bien, entonces tú lo que tienes que saber es que hay unas fuerzas, ¿sí? Lo que formuló este señor Starling es una ecuación y que es una ecuación que nos explica cuáles son las fuerzas que intervienen en el filtrado, en el filtrado de líquidos en la vasculatura, ¿sí? A través de las membranas vasculares, ¿sí? Y lo que nos dice es que hay unas fuerzas que permiten o que favorecen el paso de líquido, en este caso en particular las fuerzas de Starling que actúan en el filtrado glomerular, unas fuerzas que permiten el paso de líquido de este punto, desde el ovillo glomerular hacia la cápsula de Bowman, ¿sí? Luego, pero también hay unas fuerzas que se oponen, ¿sí?, a este paso y favorecen que el líquido permanezca en la porción vascular, ¿sí? Y que es decir que son fuerzas que se oponen al filtrado. Ahí te estoy dibujando con un contraste para que lo logres entender, ¿sí? Entonces, te las voy a nombrar de una vez y luego vemos cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces, la presión hidrostática y esta presión hidrostática de el ovillo glomerular, ¿sí? O es decir, de glomérulo, que es de 60 milímetros de mercurio. Bien. Luego tienes la presión osmótica. ¿Presión osmótica de quién? Del líquido intravascular, ¿sí? Es decir, la presión osmótica del plasma. Bien, y que ronda los 32 milímetros de mercurio. ¿Listo? Y luego, por otro lado, tienes la presión hidrostática, ¿sí?, de la cápsula de Bowman. Sí, porque acá se repite presión hidrostática, pero esta era del glomérulo que sacaba agua, pero la cápsula de Bowman también tiene una presión hidrostática porque también tiene agua y que se opone al pasaje de más líquido.
¿sí? Y que corresponde a 18 milímetros de mercurio. Bien, entonces cuando hacemos una operación algebraica, acá lo que decimos que es que la presión de filtrado es igual a la suma algebraica, es decir, a la presión hidrostática del glomérulo menos, y aquí te abro un paréntesis, menos la presión hidrostática de la cápsula más la presión osmótica o coloidosmótica u oncótica, la vas a encontrar también en unos libros, del plasma. Cierro paréntesis. Es decir, que la presión de filtrado es igual a, habíamos visto estos valores, este correspondía a 60 milímetros de mercurio, menos la presión hidrostática de la cápsula, que eran 18 milímetros de mercurio, más 32 milímetros de mercurio y la presión osmótica. Si cuando resuelves esto tienes que la presión de filtrado es igual a 60 menos 18 más 32, esto da 50 unidades, acá no nos olvidemos. Es decir, que la presión de filtrado, nuevamente, filtrado glomerular, ¿sí?, es igual a 10 milímetros de mercurio. Bien, estos valores aquí de la presión hidrostática del glomérulo, la presión hidrostática de la cápsula y la presión osmótica del plasma pueden variar un poco dependiendo del libro en el que estén consultando y dependiendo del modelo animal que hayan realizado, que hayan utilizado los científicos que describieron o que escribieron el libro, si te fijas en algún libro, ¿sí? Pero en términos generales, el resultado termina siendo de 10 milímetros de mercurio, el valor neto, ¿sí? 10 milímetros de mercurio, ¿sí?, que favorecen el filtrado glomerular. Esto no es lo mismo que decir orina, no es lo mismo que decir producción de orina. Es una cosa la orina y otra cosa el filtrado, porque aquí el líquido que produce acá, es decir, en este momento se le llama filtrado, y el filtrado en su composición química es muy similar al plasma, excepto que no tiene proteínas, ¿sí?, porque las proteínas no van a pasar por aquí. ¿Listo? Normalmente no van a pasar por aquí. Entonces no es lo mismo decir producción filtrado con presión de producción de la orina. ¿Está bien? Este es un tema bastante fácil de la unidad de riñón, de la unidad renal, pero si no logras entender este concepto, que es bastante básico, se te puede complicar un poquito más adelante. Luego vamos a hablar ya del mecanismo contracorriente y de otras cosas que suceden en la nefrona. Espero que te haya sido útil, que te sirva y que logres entender el tema. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión.